oramos por nuestros hermanos, esperamos que puedan llegar con bien y después alabamos a nuestro Dios. Vamos a orar, por favor, hermanos. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de conocerte a través de tu palabra, deleitarnos en saber quién tú eres, de una manera inagotable, porque jamás podremos comprenderlo, ni siquiera el borde, Señor, pero cada día podemos meditar, podemos pensar, podemos leer en tu palabra y conocerte cada vez más, Señor. Gracias, mi Dios, por mis hermanos que ya estamos aquí. Gracias, Señor, por tu iglesia. Te agradezco, Señor, de manera especial por la iglesia que tú me has permitido conocer, los creyentes que tú has agregado a nuestra iglesia y la manera, Señor, en que tú estás obrando en sus vidas, transformándonos, mi Dios. Yo te agradezco por nuestra iglesia, Señor. Te ruego, Padre, que motives el corazón de cada uno de nuestros amados hermanos, que podamos estar siempre, Señor, con la disposición de glorificarte, de escucharte, Señor, de atender tu palabra, obedecerla, sometidos a ti, Señor, y buscando siempre tu gloria. Señor, gracias por permitirnos adorarte a través de la alabanza. Señor, gracias por darnos ese tanto propósito como iglesia, como privilegio, mi Dios. Queremos glorificarte con nuestros labios y rogarte que todo lo que hagamos, Señor, tu Espíritu Santo obre en nosotros y que sea, Señor, de provecho para el creyente y también, mi Dios, para tu honra y gloria siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar. Vamos a comenzar alabando a nuestro Dios con este canto que es Hosana, en el que reconocemos que Él es el Salvador, y vamos a glorificarle cantando Hosana, hermanos. ¿Vamos bien? Cantamos, hermanos, Hosana. Fuerte, hermanos, cantamos. Hosana, Hosana.
seguir cantando, hermanos. Ahora vamos a cantar esa alabanza que menciona nuestra presencia con Él. No sé si usted ha meditado en esta semana qué pasaría si fuera su último día de vida, pero sin duda, hermanos, ese sería el momento más glorioso al ver a nuestro Salvador y continuar conociéndole por la eternidad. Nunca podremos agotar ese conocimiento del Señor. Y vamos a cantar cara a cara. Vamos a entonar esta alabanza, hermanos. Cara a cara. Ok. Yo la tengo como en presencia estar de Cristo. Bienvenidos, hermanos. Guardamos silencio para escucharles llegar. No se crean. Bienvenidos. Muy bien, en presencia estar de Cristo. La misma, ¿verdad? Perdón, hermanos. Sí. Muy bien, ¿listos? Cara a cara. Su rostro que será
dulce canción que honre el valor de tu gloria, ni que pudiera expresar tu incomparable belleza. Eres incomparable, Cristo, te amamos, te adoramos, incomparable, Cristo, te amamos, te adoramos, Dios. No hay quien esté más allá de la magnitud de tu gracia. ¿Cómo podremos pagar la forma en que nos has amado? Eres incomparable, Cristo, te amamos, te adoramos, 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 Dios. Nuestro amor, nuestro todo, eres tú, Jesús. Nuestro amor, nuestro todo, eres tú, Jesús. Nuestro amor, nuestro todo, eres tú, Jesús. Eres incomparable, Cristo, te amamos, te adoramos, 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 Dios. Qué hermoso es poder alabar a nuestro Dios, reconocer que Él es incomparable, que nunca lo he mencionado hoy ya como por 3 veces. No lo podemos agotar, no podemos agotar el conocimiento de Él y jamás podremos decir, ya conozco toda esta parte de Dios. Realmente no es posible, pero lo que sí podemos decir es que ya le conocemos de la manera en que Él nos está permitiendo conocerle, y es un conocimiento que continuará. Él es incomparable. Qué hermoso, hermanos. Gracias a Dios por ello. Muy bien, pues preparen sus Biblias. Vamos a continuar con nuestro tema que estamos estudiando todos los jueves. Estamos hablando acerca de, o formulando nuestra declaración doctrinal, tocando las doctrinas
elementales de nuestra fe cristiana y hablando de estas cosas de manera sistemática, por decirlo así, ¿verdad? Y para que todos vayamos conociendo, comprendiendo y podamos también tener una unión, ¿verdad? Una unidad de pensamiento, de fe en estos temas que son sumamente importantes. Y estamos hablando particularmente en estas sesiones acerca de lo que creemos de la iglesia. Y hemos comprendido que la iglesia surgió del diseño perfecto de Dios. Él es el que la diseñó. Y esa iglesia está formada por los creyentes, aquellos que han creído el Evangelio, son los que forman parte de esa iglesia. Esa iglesia que Él diseñó tiene su plena expresión en la iglesia local, funcionando como un cuerpo. Y que tienen como propósitos específicos, lo veíamos la semana anterior, este último punto, la adoración a Dios. Dice que Él nos ha salvado y nos ha puesto en la iglesia para adorarle, para glorificar y alabar, ¿verdad? Su grandeza y sus perfecciones. Para adoración a Dios, la iglesia también tiene como propósito específico la edificación de los creyentes y la evangelización de los perdidos, unido con la misericordia por quienes tienen necesidad, manifestando la bondad y el amor del Señor en esa parte también hacia el mundo. Entonces tenemos esos propósitos específicos, la adoración a Dios, edificación de los creyentes y evangelización a los que no le conocen. Es importantísimo, hermanos, comprender la iglesia, para valorar la iglesia y para poder nosotros también involucrarnos y participar dentro de nuestra misma iglesia. Ahora, en este momento, seguimos hablando de la iglesia. Queremos hablar en cuanto a la iglesia y la autoridad. La iglesia y la autoridad. Veremos tres aspectos en este tema. La iglesia y la autoridad. Hablaremos de la autoridad sobre la iglesia, de la autoridad de la iglesia y de la autoridad en la iglesia. ¿De acuerdo? Vamos a irlo explicando. Hablaremos de la iglesia y la autoridad. En primer lugar, entonces, hermanos, hablemos de la autoridad sobre la iglesia. Aquí respondemos a la pregunta, ¿a quién la iglesia, a quién la iglesia como un todo debe servir y obedecer? La autoridad sobre la iglesia. Y creemos que la autoridad suprema de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. 11:3. Cuando la Escritura habla de, por ejemplo, Efesios capítulo 5, no vamos a ir en este momento allá, pero en Efesios capítulo 5, los matrimonios recordarán ahí en esa porción que el Señor habla del liderazgo del varón en el hogar, y él menciona, el apóstol Pablo es el que está hablando, y él menciona en esa porción que el marido es cabeza de la mujer. Y los cristianos feministas toman ese pasaje y han querido buscar alguna manera de enseñar algo distinto y decir que el término ahí cabeza no significa que tiene autoridad sobre una persona, sino que significa que incluso ellos mencionan que la autoridad del varón surge de la fuente que es la mujer, y cuestiones como estas, muy raras por cierto, con tal de querer acoplarse a la cultura en la que estamos viviendo. Pero este pasaje, utilizando la misma palabra que palé, vean lo que dice acerca de Cristo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Este pasaje dice en el texto que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y el Señor, al momento de estar hablando en esta porción, se está refiriendo, y el término de cabeza significa autoridad sobre. En este pasaje dice que es Cristo,
la cabeza de todo hombre es Cristo. La autoridad sobre todo hombre es Cristo. Después habla de la autoridad en casa y ese establecimiento de la autoridad y sujeción para funcionar en la casa. Habla del hombre y la mujer, y la cabeza de Cristo es Dios. Como en este pasaje, ahora sí vamos a Efesios capítulo 5, no podemos nosotros interpretar otra cosa. No podemos decir que la fuente de Cristo es el hombre o que la fuente del Padre es Cristo, como intentan utilizar el término. Habla de autoridad. Y entonces, al ir nosotros a Efesios, ahora sí, capítulo 5, dice lo siguiente en el versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, y note, porque el marido es cabeza de la mujer, nuevamente, así como, y es a donde queríamos llegar, Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Esta palabra entonces significa autoridad sobre. Por tanto, la iglesia debe someterse, dice el pasaje, sujetarse, atendiendo y obedeciendo la voz de Cristo. Ahora, ¿cómo se escucha la voz de Cristo? ¿Cuál es el medio en que la iglesia, que es el cuerpo de creyentes, va a conocer o va a saber cuál es la voluntad de Cristo, porque Él es cabeza y tiene que someterse a ella? A través de las Escrituras es donde habla Cristo. No hay tal cosa como revelación particular. No hay que al líder de una iglesia le dio una visión y le dio una, en el sentido de visiones como en los profetas del antiguo tiempo. Ya no hay que se me ocurrió algo y ahora vamos a hacer esto. No, la autoridad es Cristo, y para someternos a Él es escuchando y obedeciendo que es su palabra. Entonces, la autoridad suprema sobre la iglesia es Cristo, y por tanto la iglesia debe someterse a lo que Cristo dice. Es decir, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Atender a las Escrituras. Por supuesto que, lo mencionaremos ahorita, por supuesto que hay un pastor que está enseñando en una iglesia, pero ¿estás seguro que lo que ese hombre está diciendo, porque es un hombre al final de cuentas, soy un hombre, está diciendo lo correcto? O sea, el punto aquí es que la cabeza suprema, la autoridad es Cristo, no el pastor. Y si el pastor está diciendo cosas que no son apropiadas a la voz de Cristo en todo el contexto de la Escritura, no solo en un texto sacado de su contexto, como ya dijimos que es un pretexto, sino que si realmente está siguiendo las Escrituras y tú le estás obedeciendo, ¿por qué tú vas a obedecer eso? Porque sabes que el que está hablando es Cristo. Nota la responsabilidad de la iglesia. La iglesia tiene que conocer la voluntad de Cristo. Por supuesto, me está enseñando el pastor, pero a veces nos falta ser como los de Berea. ¿Ha leído por allá en Hechos? Dice la Biblia que a pesar, no los menciona como iglesia, porque de hecho fue la primera vez que llegó el apóstol Pablo y predicó, sino que eran judíos que estaban atentos a lo que estaba él enseñando, y dice que se fueron a su casa y comenzaron a escudriñar a ver si lo que él decía era así. ¿Por qué? Porque la autoridad en un punto suprema de la iglesia, quiero decir, es Cristo, no el pastor. Ni siquiera las ideas del pastor. Si las ideas del pastor van en contra de algún principio que Cristo habla en su palabra, entonces mi autoridad es Cristo. La iglesia debe entonces someterse o sujetarse atendiendo y obedeciendo la voz de Cristo por medio de las Escrituras, que es la fuente de revelación para conocer su voluntad. Él habla y sigue hablando a través de su palabra, y cada creyente, genuino creyente, posee el Espíritu Santo, hermanos, y puedes entender las Escrituras. Puedes entenderlas, porque tienes el Espíritu Santo. A veces nada más falta aprender a leer con detenimiento. Algo que nos pasa, hermanos, es que la Biblia, particularmente la que más usamos en nuestra iglesia, la Reina Valera, tiene un español un poco antiguo, quizá podríamos decir algo así. Es que no entiendo, pero hermanos,
Tienes el Espíritu Santo y podrías hacerlo, solo hay que detenerte, leer, meditar lo que leíste. Y el Espíritu que mora en ti te ayudará a entender las Escrituras. La autoridad sobre la iglesia es Cristo. La iglesia tiene por suma autoridad la voluntad de Cristo, porque Él mismo dijo que Él tenía y poseía toda autoridad. Note lo que dice Mateo 28, 18, textos que hemos repasado una y otra vez. Cuando el Señor ya resucita, está por partir al cielo, viéndolo ellos, será llevado en las nubes. Pero antes de eso, la frase y mensaje más importante que Cristo consideró dejar para la iglesia está en Mateo 28, 18 y dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y ya explicábamos que Él es Dios y Él siempre ha tenido toda autoridad porque Él es Dios. Pero ¿a qué se refiere ahora? Ahora Él es el Redentor. Ahora su sacrificio ha sido acepto por el Padre. Ahora Él tiene el poder y la facultad de regenerar esas almas de pecadores que iban camino al infierno y transformarnos cada vez más a su imagen. Él tiene la autoridad y Él lo hará, dice la Escritura. Yo tengo toda autoridad, le está hablando a quién, a la iglesia. Y le dice, por tanto, y viene una orden. Una orden que implica la labor esencial de la iglesia. Hablábamos de 3 propósitos principales, recuerda la semana pasada y los mencioné al principio. Hablábamos de adoración, hablábamos de edificación al creyente y hablábamos de evangelización y mostrar misericordia a los demás, porque esa es la labor en el mundo. Pero sin duda, estas 3 cosas, si faltan en la iglesia va a ser enferma. Se requiere hacer un balance en estas 3 áreas. Pero hermano, ¿sabe cuál es la más descuidada quizá? La evangelización. Hablaremos de eso un momentito más adelante, pero ¿no se puede emular lo que pasó el domingo, hermanos? Que haya personas invitadas por usted cualquier otro día de culto, con quien usted simplemente puso un poco más de disposición para buscarle, para hablarle un poco, ¿y hubo respuesta? ¿No crees, hermano, que eso podría suceder cada semana? Bueno, no solo lo crea, es nuestra obligación. No cuando sea el Día del Amigo, el 14 y dentro de un año. Tenemos esa labor. Y dice el Señor, toda autoridad me es dada, por tanto, y da una orden importante para la iglesia. Tiene por suma autoridad entonces la iglesia la voluntad de Cristo. Él dijo que debíamos hacer eso. Ya hablar a los no creyentes por el Evangelio. Y luego dice, enseñándoles todas las cosas, discipulado. Uno a uno estar creciendo juntos y enseñarles lo que el Señor dice. Edificación es lo que hablábamos. El Señor es la suma autoridad de nuestra iglesia. Ahora, aunque la Escritura habla de sujetarse a los gobernantes, la Escritura habla de que los creyentes se sujeten a los gobernantes. Veamos el texto, Tito capítulo 3, versículo 1, porque ellos tienen una autoridad, ¿cierto? Tito 3, y dice ahí el versículo 1. Recuérdales, le dice Pablo al que estaba siendo pastor de esa iglesia, que es Tito, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes. Habla de reconocer la autoridad de los gobernantes. Y dice, a las autoridades que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Delante de las autoridades, si recordamos en Romanos capítulo 13, queda claramente establecido que el creyente debe de obedecer a los gobernantes y las autoridades porque son puestas del mismo Dios. Él es el que puso toda autoridad, ¿cierto? Y hay una autoridad de ellos. Pero es claro que la autoridad de los gobernantes no sobrepasa en la iglesia la autoridad de Cristo. Cuando en un punto las autoridades se inmiscuyen en el funcionamiento, predicación de la iglesia,
somos responsables de obedecer a Cristo. Pero eso va a traer problemas, seguramente. Y recuerda el primer siglo. Eran perseguidos, eran muertos, pero ellos tenían bien claro algo. Acompáñame a Hechos, por favor, capítulo 5. Hechos 5. Primeros días, por decir así, en que la iglesia empezó a funcionar. Y nota lo que dice en capítulo 5, versículo 27. Hechos 5, 27. Cuando los trajeron, habla de Pedro y Juan particularmente, cuando los trajeron los pusieron ante el concilio. Eran los gobernantes de los judíos. Y el sumo sacerdote les interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. ¿Qué les había dicho Cristo unos días antes? Vas a ir y vas a enseñarle a toda criatura de mi nombre. Claramente se está oponiendo la instrucción de estos gobernantes a la instrucción de Cristo. Y entonces les dice en ese pasaje que no estén enseñando en este nombre. Y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Note el valor que le dio la iglesia a la autoridad de Cristo. Hicieron lo que Cristo les dijo: predicar a todos. Y lo están reconociendo los mismos adversarios. Han llenado de Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Ellos se sentían en su conciencia culpables porque ellos testificaban que los judíos habían matado al Mesías. Y dice, ustedes quieren cargarlo, pero se les olvida que al estar frente a Pilatos, y Pilatos decir, yo no veo ninguna cosa digna de muerte en este hombre, no importa, su sangre sea sobre nosotros. Ellos mismos se le echaron. Y aquí ahora dice, no, ustedes quieren echar esa sangre sobre nosotros. Bien, ahora, está hablando los gobernantes. Verso 29, pero Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no eran cualquier hombre, eran las autoridades de la nación. La autoridad de Cristo está por encima y la autoridad de los gobiernos no pueden anteponerse a la autoridad de Cristo. Si ellos hubieran obedecido, seguramente no hubieran tenido persecución. Seguramente no los hubieran azotado como los van a azotar en este pasaje. Seguramente la iglesia hubiera estado bomba, ¿verdad?, en su vida y en su comodidad. Pero ellos entendieron algo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Verso 41 y 42, note lo que dice ahí enseguida. 41 y 42 del mismo capítulo. Muy bien, los apóstoles pues salieron, si usted sigue leyendo dice que los intimaron y los azotaron y los sacan. Y dice en el verso 41, los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, note, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como Cristo, o como el Cristo. El gobierno, hermanos, no puede entrar y decir qué se debe hacer en una iglesia, en ningún lugar. Y los que han entendido eso han sido perseguidos, cuando en ese lugar los gobernantes están en contra de Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo instaba que oremos por nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque el PAN gane y el PRI gane y aquel que nos va a llevar a la cumbre del mundo gane. No, para que vivas quieta y reposadamente. Es decir, para que no haya persecución y tú puedas seguirme obedeciendo de manera permanente. Que no se levante un gobierno que oprima al cuerpo de Cristo. Ese es el propósito de orar por los gobernantes. E incluso por su salvación, dice, y por todos los hombres. Pero la autoridad es de Cristo. Hermanos, ¿cómo decirlo? Hemos atendido ciertas normas que son importantes por cuestiones de salud, pero quiero que pensemos un momentito, ¿qué tanto es
ir en contra de algo que el Señor me dice con claridad. Ellos no creen que es esencial congregarse. Y a veces los cristianos tampoco. Olvidando que el Señor dice, no dejes de hacerlo. Porque requieres estar en unión. Porque requieres crecer uno con el otro. Porque requieres edificarse. Y tanto más cuanto ves que el día se acerca. Pero el gobierno dice, no te reúnas. Y a veces los mismos cristianos podemos estar en oposición. Es verdad, ¿por qué nos reunimos? Es la autoridad, hay que respetar a la autoridad. Dice en Tito 3 que hay que respetar a la autoridad y Romanos 13. Sí, pero acuérdate que la autoridad sobre toda autoridad es Cristo. Obedece. Y si esto va a traer de alguna manera incomodidad a nuestra vida, que sea como dijeron los discípulos, dignos de sufrir por causa de Cristo. Pero nadie lo está haciendo, no estamos sufriendo. Quizá algún día sucederá. La autoridad sobre la iglesia es Cristo. Ahora hablemos de la autoridad de la iglesia. Si hablábamos de la autoridad sobre la iglesia, entendemos que es algo por encima de ella misma. Si ahora hablamos de la autoridad de la iglesia, queremos pensar en esto. Si Jesucristo le ha conferido a la iglesia, a ese grupo de creyentes localmente, le ha conferido alguna clase de autoridad en su funcionamiento. Si el Señor les ha o nos ha otorgado algún tipo de autoridad. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16, verso 19, por favor. Mateo 16, 19. El Señor Jesucristo hablando con Pedro, y no va a ser la intención ahorita ver cada frase teológicamente en este punto, pero hay una realidad. Cuando habla de las llaves, muchos evangélicos, para no darle razón a lo que el catolicismo dice de que Pedro fue a quien se le dio la autoridad, negaron el decir, no es que ahí no le está hablando a Pedro. Creo sinceramente, hermanos, que sí le está hablando a Pedro. Ahorita lo explicamos. Note lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 19. Ok, les voy a pedir que ustedes lo lean en la versión que manejamos, por favor. ¿Qué dice? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Si tú te fijas, versículo 17 le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está hablando de lo que el Señor ha diseñado como iglesia, pero está hablando con una persona, y esa persona es Pedro. Y entonces le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Hermanos, una parte de los evangélicos, de los cristianos, al momento de oponerse a lo que la iglesia decía, quisieron censurar que ahí no le estaba hablando a Pedro. En el lenguaje ahí parece muy claro que le está hablando a Pedro, pero ¿qué le está diciendo? Es que no tenemos a veces que temer enfrentar algunos pasajes como esos. En las Escrituras, particularmente en el Nuevo Testamento, la idea de la llave, una llave, implica autoridad. Implica la idea de abrir una puerta y dar entrada a un lugar o ámbito. Quiero que recuerde cuando el Señor habló con los fariseos y escribas y les dijo que ellos tenían la llave de la sabiduría, pero no dejaron entrar, ni ellos entraron ni dejaron entrar a los demás. ¿Qué quiere decir? Que a ellos, por su entendimiento escritural, se les había dado la autoridad de guiar al pueblo. Sin embargo, en otro pasaje dice la Escritura que el pueblo estaba como ovejas sin pastor. Ellos no habían hecho el trabajo. No lo habían conducido al pueblo a los pies de Jehová, del Señor. Pero les dice que ellos tenían la llave y no la usaron. La Escritura en Apocalipsis habla de que Él tiene la llave del abismo. Y se refiere a la autoridad para abrir y dar entrada a un lugar o ámbito. El Señor Jesucristo en este pasaje
si lo tomamos de la manera literal como la frase está escrita, le otorga a Pedro algo llamado las llaves del reino de los cielos. Y no crea que es esa imagen falsa de que en el cielo cuando alguien muera llega y tiene las llaves y le abre o cuestiones como estas. ¿A qué se refiere? Recuerde, ¿qué es el reino de los cielos o el reino de Dios? El gobierno de Dios sobre un pueblo que se somete a Él voluntariamente. ¿Recuerda? Somos parte de ese reino como iglesia. Ahora, ¿cómo es y a qué se refería el Señor con estas llaves y el atar y desatar? Pedro fue el primero en predicar el evangelio a los judíos. Cuando la iglesia comienza y el Espíritu Santo viene sobre ellos en Hechos capítulo 2, vaya conmigo allá, verso 14, note por favor lo que dice el texto. No puedo negar que acerca del texto de a ti te daré, o más bien sobre esta roca edificaré mi iglesia, hay ciertas dudas, sobre todo en ese texto, sobre esta roca, si le dice sobre Pedro, si le dice sobre su fe, si dice que es sobre Cristo. Pero cuando dice y a ti te daré las llaves, es claro que le está hablando a Pedro. Ahora, note por favor Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, ¿quién es el que habla? Pedro, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Y él comienza a predicarles que el evangelio, él es el primero que abre la puerta del reino de los cielos para que todo aquel que escuche el evangelio y crea, ¿qué pasa? Entra en el reino de los cielos. Él es el que predica el primer sermón evangelístico, por decirlo así, a judíos. El Señor le confirió, le dio esa autoridad y oportunidad de ser el primero en predicar, por eso Él se levantó guiado por el Espíritu y predicó. Pero no solo eso, Pedro es el primero que predica a no judíos, a gentiles. Esto sucede en Hechos capítulo 10. Él es llamado por Cornelio, un centurión romano. Y le llama porque él en una visión, este centurión, vio a un ángel que le dijo: ve y llama a Pedro y él te dirá lo que debes hacer. Entonces Cornelio manda, con su autoridad, manda siervos para buscar a ese tal Pedro que no conocía. Este Cornelio era un seguidor del judaísmo. Y entonces Pedro viene, primero tiene una visión acerca de animales inmundos, y que le dice el Señor: mata y come. Y él dice: no, Señor, en un éxtasis, en una visión que él tiene: no, Señor, eso no lo debemos comer como judíos. Lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Y entonces cuando llegan los mensajeros, Pedro tiene esa visión, él está meditando, y entonces los mensajeros dicen: mira, Cornelio, que es así, 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 un centurión que teme a Dios, te manda a llamar porque ha tenido una visión. Y Pedro va, y cuando llega, dice que sale Cornelio, se postra ante él y lo levanta, le dice: yo soy hombre como tú, no me adores a mí, adora a Dios, ¿verdad? Le está enseñando ahí. Y cuando entra está lleno de familia, puros romanos. Y entonces le dice: ¿para qué me hiciste venir? Es que le vuelve a platicar: tuve esta visión y dijo que tú vinieras, que nos ibas a decir lo que debíamos hacer. Y dice la Escritura, usted puede ir a Hechos después y leerlo, 10. Entonces Pedro dice: ahora conozco y entiendo que Dios no hace acepción de personas. Eso de los animales impuros, que él no comía, le dice: yo lo he limpiado. Es decir, ahora gentiles y judíos pueden entrar en el reino por igual. Y entonces Pedro predica el primer sermón evangelístico a no judíos. Y dice que se convirtieron todos los que estaban en esa casa, de tal manera que vino el don de lenguas y ellos se dieron cuenta, y los judíos que habían ido con Pedro quedaron asombrados en decir: también a los gentiles les es dado el Espíritu Santo, la entrada al reino de los cielos. Pedro otra vez hizo uso de la llave del reino de los cielos y dejó entrar. Y de allí, hermanos, ¿quiénes siguieron predicando? Toda la iglesia. Estas llaves para dar entrada al reino de Dios, es decir, el predicar el evangelio, también fue dado al resto de la iglesia, y no solo a Pedro, el cual fue realmente quien primero las usó, por así decirlo. Pero después que dice también, y de hecho fue esa instrucción antes de las predicaciones de Pedro, Hechos 1:8,
y me seréis testigos, plural, todos. Pero Pedro es el que comenzó. Pero ahora esas mismas llaves, la autoridad de dejar entrar al reino de los cielos nos es dado a la iglesia para predicar el evangelio y que otros vengan a someterse al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vuelvo a lo que decía hace un momento. ¿No deberíamos emular lo que vimos el domingo? Hablar a otros, salir de nuestra comodidad y del qué dirán y de qué va a decir y que como que no creo que acepte, y simplemente les hablamos de Cristo en mi capacidad, en lo que hemos aprendido también, que va más allá, y aprender algunos textos importantes y comenzar a hablar y decir, ven a la iglesia y escucha de Cristo, hermano. ¿Por qué tienes la idea a veces de que es necesario que de alguna manera haya una predicación en especial para que ellos vengan a los pies del Señor? En verdad, tú no sabes lo que ellos necesitan escuchar, pero el Espíritu sí lo sabe. Tú habla el Evangelio, claro que es el mensaje más importante que ellos deben entender, pero también invítalos a la iglesia y que escuchen y que vean. Tú no sabes, el Espíritu es el que convence el corazón. No pongas tus presuposiciones en esto, porque sabes, a la iglesia les es dado las llaves del reino de los cielos para abrir y que entren cuando predicamos el Evangelio. ¿Cristo ha dejado algún tipo de autoridad a la iglesia? Sí, las llaves para proclamar el Evangelio. Ahora, vemos también esta misma idea de atar y desatar en Mateo 18, por favor, vaya conmigo, Mateo 18. Esta misma idea de la autoridad con las llaves, ¿verdad? Pero vea lo que dice Mateo 18, versículo 17. Aquí ya no le está hablando a Pedro en particular. Muy bien, déjenme encontrarlo. Me fui hasta el 18. Sí, 18, 17, ¿verdad? Si estamos bien. 18, 17. Note por favor lo que dice esta porción. Y si rehúsa escucharlos, el pasaje de la disciplina eclesiástica, ya el último paso cuando la persona ha resistido a quienes le han exhortado, le han reprendido, y si no escucha, dice, a esos 3 testigos, dilo a la iglesia. ¿Ok? Iglesia. Aquí ya no es Pedro, iglesia. Y dice, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti o tenle por gentil y publicano. Pero vea lo que dice por favor el verso 18. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. La misma frase de Mateo 16. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y además os digo que si 2 de ustedes se pusieren de acuerdo en cualquiera cosa que pidan en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿De qué está hablando? La disciplina eclesiástica. No que usted y yo nos pongamos de, oye, vamos a pedirle una Ferrari. Dice ahí que si nosotros nos ponemos de acuerdo, Él no lo va a dar porque está obligado a dárnoslo. No, está hablando de la disciplina. Así sea una iglesia grande o muy pequeña, Él dio autoridad. Dice, porque donde están 2 o 3 nuevamente reunidos en mi nombre, la iglesia más pequeña que pueda ser, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué? Delegando autoridad en un aspecto en particular, la disciplina eclesiástica. El Señor ha dado las llaves para abrir para el Evangelio la entrada al reino. Pero también le ha dado autoridad a la iglesia, que somos los creyentes, para regular la conducta de los miembros de la iglesia. Desde el primer paso, que es reprender cuando hay un pecado de manera personal, que nadie más lo sabe, sino yo lo vi y yo necesito ayudar a mi hermano y voy y platico con él, desde allí tengo la autoridad, las llaves en este sentido. Regular la conducta de los miembros de la iglesia. Hasta el punto en el cual la iglesia misma tiene que reprender, expulsar e incluso admitir perdonando al creyente cuando se ha arrepentido. ¿Recuerdan? Alguien, hermanos, que ha sido puesto fuera de la comunión de la iglesia, cuando hemos hecho el proceso correcto de la disciplina eclesiástica, no por enojo, no por
por querer infligir un castigo, ahorita lo mencionaremos, pero cuando se ha llegado a ese punto y se excluye, dice el Señor, lo que tú ates en la tierra ha sido atado en el cielo. Y yo les explicaba en aquella ocasión cuando vimos disciplina eclesiástica, que no quiere decir que Dios reaccione cuando la iglesia toma acción, sino que en realidad esa frase implica que es porque Dios ya lo había hecho en el cielo y nosotros estamos siendo instrumentos para que Él lleve a cabo un acto como ese. Él es el que está obrando en nosotros y nos está dando esa autoridad también. Y cuando esa persona se arrepiente y dice y regresa arrepentido, perdónenle. Y entonces lo que fue atado en su pecado, ahora es desatado de su pecado y es perdonado en la iglesia y debemos recibirle, amarle, edificarle y volver a la relación que teníamos antes. La iglesia no formula leyes. La iglesia no establece normas particulares de la iglesia o castigos. Simplemente implementa lo que Cristo ha mandado. Entonces, qué hermoso, a la iglesia se le ha dado autoridad para admitir o dejar entrar personas al reino de Dios mediante la predicación del Evangelio y ejercer disciplina en el comportamiento de los que han entrado en el reino de los cielos, los creyentes. Todos necesitamos esa parte, hermanos. Cuando algo estamos haciendo mal, que vengas en amor y me digas, mira, yo vi esto y yo te pida perdón, es verdad, le pido perdón al Señor y ahí se acaba. Ya no voy y lo digo, ya sabemos el proceso, ¿verdad? Pero qué hermoso, nos ha dado autoridad para entrar al reino, dejar entrar al reino por la predicación y ejercer esa disciplina para regular el comportamiento en el reino de Dios. Ahora, termino con esto. La autoridad en la iglesia. Hablamos de la autoridad sobre la iglesia, hablamos de la autoridad de la iglesia y ahora hablamos de autoridad en la iglesia. Hemos dicho que la autoridad suprema de la iglesia es Cristo. Pero a su vez, el Señor diseñó a su iglesia de esta manera, escogiendo siervos de Cristo para guiar y gobernar a su iglesia por medio de su autoridad. Por eso es importante haber establecido que la autoridad suprema es Cristo. Porque es verdad, también el Señor ha puesto pastores, ancianos, obispos, como la Escritura los llama, para que nos guíen, gobiernen, dirijan y tienen una autoridad dada por el Señor. Pero esa autoridad no sigue estando por encima de Cristo. Pero en la iglesia el Señor ha dado autoridad. Acompáñeme a 1 Timoteo capítulo 3. Estos siervos, llamados ancianos, obispos o pastores, de manera, es la misma persona, pero son sus tres diferentes cargos u oficios que los veremos ahorita en 1 de Pedro. Pero en 1 Timoteo 3, 1 al 13, estos siervos deben cumplir requisitos claros que la iglesia debe observar en ellos. Me estoy echando la soga al cuello, porque yo soy el pastor, pero nota por favor lo que dice este pasaje. 1 Timoteo, capítulo 3. Y voy a ver allí, permítame ir leyendo, usted sígame y ubique ahí lo que vamos leyendo. Versículo 1, palabra fiel es esta, es decir, debes obedecer esta parte. Digo toda la escritura, pero es un énfasis. Si alguien aspira al cargo de obispo, este término significa supervisor de la iglesia. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer, hay un deseo para hacerlo. Pero un obispo debe ser pues irreprensible o irreprochable. Marido de una sola mujer. No se refiere a que se haya casado por viudez o incluso divorcio, no es la idea aquí, la idea es que su carácter sea de una sola mujer, que no sea lujurioso, que no sea de ese tipo de persona. Bueno, voy a explicar cada uno, solo los leeré ahora. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, ni relacionado con ella, tiene la idea,
No pendenciero, significa un pleitista, ¿verdad? O peleonero, que de todo está peleando con otros. Sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido. Esa palabra, ¿cómo dice en la Reina Valera? ¿Neófito? ¿Neófito? A veces uno tonto. No, neófito es un nuevo en la fe. Dice, no un neófito o no un recién convertido, como dice esta traducción. No sea que se envanezca y caiga en condenación en la que cayó el diablo, y debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estos requisitos aplican tanto para el que es anciano, pastor, obispo, dice este pasaje, como para los diáconos. Los diáconos es otra posición oficial dentro de la iglesia, que significa servidores. Por decirlo de alguna manera, los diáconos son los primeros que van a modelar a la iglesia una obediencia a lo que el pastor está enseñando. Deben ser los primeros siervos, deben ser los primeros obedientes. Deben emular y a la vez servir a la iglesia y cuidar a la iglesia. Pero deben de poseer prácticamente los mismos requisitos, salvo, si usted lee lo de los diáconos, salvo apto para enseñar. Porque un diácono es alguien que sirve en la iglesia y no precisamente que enseña en la iglesia. Ahora, nota algo, cada una de estas características no se las puedes conocer por estar viéndolo una semana o una vez que predique. Implica que la iglesia lo conoce desde tiempo, que ha visto su actuar, que ha visto su comportamiento, si es necesario, desde su familia. Digo, no estoy diciendo que tiene que haber un periodo de tiempo así, pero que esta actitud sea una manera que todos lo identifiquen en su forma de vivir. No que lo vea un día y diga, pues se ve muy bien, pues ¿cómo voy a saber su conducta, su carácter, su temperamento, sus preferencias? Algo que menciono cuando vemos esta parte es que, ¿qué hacían los falsos profetas o falsos maestros itinerantes en el tiempo del Nuevo Testamento? Iban de iglesia a iglesia, pero no estaban demasiado tiempo, porque cuando se quedaban demasiado tiempo se identificaba quién era. Entonces iban, predicaban, estaban 1 o 2 semanas, un mes, y se iba a otro lugar y predicaban y recibían finanzas de las iglesias. Dice aquí, la iglesia debe conocerlo con estas cualidades. La iglesia entonces acepta el liderazgo de una persona así o la reprueba. ¿Por qué es importante esto? Porque son los siervos que tendrán autoridad para guiar la iglesia. Entonces, cuando tú conoces realmente a una persona que aspira a este punto de la manera correcta, como dice este pasaje, y tiene esas cualidades, la iglesia, ¿qué va a hacer? Va a descansar en su autoridad. Va a descansar en que es sabio y que tomará decisiones sabias. Va a descansar en que estamos en buenas manos. Estos siervos deben cumplir esos requisitos claros que la iglesia debe observar. Estos siervos deben servir, valga la redundancia, y cuidar a la iglesia por Cristo. Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Versículo 1. Aquí se mencionan los 3 aspectos de pastor, anciano y obispo que se utilizan en el Nuevo Testamento en una sola oración o en un solo pasaje. Dice Pedro, capítulo 5, verso 1, por tanto, a los ancianos entre ustedes, habla de una iglesia, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha sido revelada, que pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Los ancianos que pastorean, habla del cuidado y la atención. Anciano habla de su reputación y sabiduría, lo que vimos en Timoteo. Pastor que proveen, que están supliendo la necesidad de la oveja. Dice ahí que pastoreen el rebaño de Dios que está entre ustedes, velando por él. ¿Qué significa esto? Vigilando, obispo.
Obispo es el vigilante de la iglesia. Dice el pasaje entonces, continúo. Velando por él, no por obligación. Cuando hay alguien que menciona, oh, pues es que yo no quería ser pastor, pero la iglesia me escogió, no debes estar. Porque es un deseo, en primer lugar. Es una manera en que Dios manifiesta un plan para una persona. Tiene un deseo de quererlo hacer. No por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios. No por avaricia de dinero. Bueno, si suplen estas partes y me dan, si no me voy a otra iglesia donde me den mejor. ¿Sabes, hermano? Creo que esta ha sido la razón de muchos para dividir iglesias. Buscan su sustento de un grupo. Y bueno, ya no hablaremos de eso más, pero llega a pasar. Ahora, dice ahí, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados. No es el rey de la iglesia. No es el patrón de la iglesia ni el mandamás de la iglesia. Ese es Cristo. Dice, no como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Deben modelar lo que predican. Ahora, hermanos, usted puede seguir leyendo, pero estos hombres deben servir y cuidar a la iglesia por Cristo. Pero entonces, ¿qué pasa? La congregación se somete a su liderazgo. Hebreos capítulo 13, por favor. Último pasaje que vemos. Hebreos 13. Estamos hablando de la autoridad en la iglesia. Hebreos capítulo 13, versículo 7, por favor. Les pido que lo lean, yo luego voy a leer un poquito la versión que tengo aquí en mis manos, pero les invito a que lean ustedes. Verso 7 fuerte, ¿qué dice? Note esta frase, acuérdense de sus guías. De hecho, hermanos, la palabra utilizada se refiere al liderazgo. Otro sinónimo sería acuérdense de sus líderes. No se está utilizando el término poimen como pastor literalmente, sino una traducción más ajustada sería líderes. ¿Ok? Pero ¿qué está diciendo de esos líderes? Que es el pastor, anciano, obispo y unido también con los diáconos que ejercen un liderazgo sobre la iglesia. Dice, leo aquí, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios. Implica el predicador, el pastor o maestro que predicó el evangelio, que te ha enseñado, que te ha instruido. Consideren el resultado de su conducta. ¿Sí estoy leyendo bien? E imiten su fe. Ahora, note por favor lo que dice el verso 17. Vaya conmigo un poquito más adelante. Hebreos, ya sé que estoy. Hermanos, ¿por qué sí estoy bien? Estaba leyendo creo que Santiago, no puede ser, ¿verdad? 13:7, 17, ahora sí. Noten por favor el 17. Obedezcan a sus pastores. Aquí sí se utiliza el término pastor. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Autoridad. Yo me sujeto ante quien tiene autoridad, ¿no? Es el principio que hemos visto. Dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes, y esta es una realidad, han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Es decir, que su liderazgo lo puedan llevar y su autoridad de una manera gozosa y no, ¿verdad?, que con tanta traba sea algo conflictivo el hacer con este pueblo o con esta iglesia, ¿no? Sujétense a sus pastores, obedézcanles, porque ellos han de dar cuenta. Les decía a alguien en esta semana que hay algo que es preocupante, la falta de compromiso en la iglesia. Y que los cristianos se sienten bien servidos por estar en un lugar y en otro, de manera permanente. Pero un pastor que entiende este pasaje, y una iglesia que lo entiende que tengo una responsabilidad contigo. Yo le decía a mi esposa,
yo quisiera en mi carne, yo he pensado, hay muchos jóvenes y muchos niños y algo que he visto es que el Señor nos ha puesto gente madura en la iglesia. Pero sabes una cosa, he aprendido que Dios es el que añade a su iglesia a los que Él quiere. Yo estoy contento con ustedes. Pero no pienses que no tienes ningún tipo de responsabilidad en la iglesia. Yo voy a dar cuenta por ti. Y todo el que venga y quiera añadirse a la iglesia, yo tengo que hablar y decir, ¿quieres estar aquí? Porque yo voy a dar cuenta por él. Pero hay gente que es un eterno visitante en las iglesias. Ni de aquí ni de allá. Porque no quieren responsabilidad, ni nadie que venga y les diga, esto estás mal. Hay una responsabilidad, una autoridad. Y dice, sujétate. Ahora, aquí explico algo breve. Quiero mencionar algunos tipos de gobierno en las iglesias cristianas, ¿de acuerdo? Yo crecí en algunas iglesias que eran en el sentido democrático casi. Normalmente se manejan, ¿verdad? Estos tipos de gobierno dentro de la iglesia, episcopal. Y voy breve con esto. Episcopal, que quiere decir que hay una autoridad por encima, después arzobispos, esos arzobispos gobiernan a otros y esos otros gobiernan iglesias. Una estructura muy jerárquica y amplia. Es como la iglesia católica funciona. Está otra que es el presbiteriano. El presbiteriano también es un concilio de ancianos, pero hay que entender que el presbiteriano es un concilio de ancianos que gobiernan no una iglesia, sino que gobierna muchas iglesias y los pastores que están en ellas. Hay otro que es llamado congregacional, en el cual es más o menos como funcionamos y enseguida lo explicamos. En la congregacional quiere decir que la iglesia tiene participación también en cuanto a sus decisiones y autoridad. Y dentro de la congregacional hay varias ramas ahí dentro que mencionaré brevemente. Pero hay otra que se llama democrático y hay otra que es sin autoridad. El democrático es fuera de lo congregacional. El democrático es que todos votan y todos deciden qué hacen y todos deciden para dónde van, ¿no? Y ya hacemos un voto y esto es lo que vamos a hacer y adelante. Y nadie tiene una mayor dirección, liderazgo sobre otro. No se vale, ¿no? Y hay otros que dicen que no debe haber autoridad, que cada uno el Espíritu Santo lo debe guiar y eso es algo muy moderno y se acaba muy rápido también. Porque donde no hay liderazgo no puede haber función. No sirve. Pero bueno, hay quienes lo quieren hacer y no quieren tener una iglesia y quieren que sea en casa y cuestiones como estas. Ahora, dentro de lo congregacional, en donde nos hemos desenvuelto, particularmente yo, he estado en iglesias las cuales la manera de funcionar parece que el pastor es un contratado por la iglesia. Y la iglesia toma decisiones y si quieren quitan al pastor y ponen otro. Y si no les gusta cómo está funcionando, entonces habla a la iglesia o si el pastor se le ocurrió tomar una decisión y por qué no consultó a la iglesia y ¡pum! Sobre él y le ponen a los diáconos como la parte de la Cámara de Diputados y Senadores, ¿verdad? Para estar en contra del presidente, ¿no? Algo así. Y dentro del congregacional quiero decir que es una manera en que funcionan muchas iglesias, ¿de acuerdo? La iglesia toma decisiones y el pastor siempre tiene que consultar a la iglesia para toda decisión. Pero hay una congregacional que yo creo que honra más lo que estamos viendo acá. Porque aquí vemos que le dice a la iglesia, sujétate. Yo hablando alguna ocasión, pensando más bien, alguna ocasión acerca de este punto, la idea de este tipo de iglesias que yo mencioné previamente es, oye, pero aquí dice que debes de sujetarte a tu pastor. Ah, sí, yo debo sujetarme a lo que él predica. Bueno, espérate, eso es sujetarte a Cristo, porque lo que está hablando es lo que Cristo dice. Obviamente, si está predicando quien esté predicando, tú te tienes que sujetar a Cristo, pero aquí habla de a su liderazgo, muy claro, es Hebreos capítulo 13. Entonces, ¿cómo funciona? Creo que lo que honra más al Señor es que la iglesia es representada, o más bien es guiada, por un grupo de pastores, no solo uno, o un grupo de líderes, anciano, pastor, un grupo sabio, sobre el cual la iglesia descansa porque les conoce. Y entonces esos hombres toman dirección, toman decisiones para guiar a la iglesia y hay aspectos importantes como vimos la disciplina eclesiástica y quizá otras áreas que ellos en su sabiduría dicen tenemos que consultarlo con el grupo de la iglesia y tomar una decisión juntos.
Pero creo que esa es la manera que honra más los textos que hemos visto. El Señor ha puesto autoridad en la iglesia para guiar a la iglesia y la iglesia se sujeta a esa autoridad y ustedes estuvieron de acuerdo porque le conocen y saben que esas personas que están ahí son dignas de confianza. Si una iglesia maneja otro tipo de sistema, no hay ningún problema, de verdad. Pero a veces irse a un extremo o a otro trae consecuencias graves en el funcionamiento de las iglesias. Hermanos, la iglesia y la autoridad. Cristo es nuestro soberano. Tenemos autoridad para traer a Cristo por medio del Evangelio y cuidar la conducta de los creyentes. Y ha dejado autoridad en la iglesia, los pastores, los líderes que nos están guiando. Hermanos, hablaremos la próxima semana de la membresía de la iglesia, de las cosas que perdemos cuando no estamos comprometidos con una iglesia, y que el Señor nos dé sabiduría y fortaleza para ser fieles, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por todo este tiempo que ha sido hermoso en tu palabra, que hemos aprendido y que, Señor, deseamos honrarte como iglesia. Por favor, Padre, danos sabiduría a cada uno. Cada uno somos tus hijos. Cada uno tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y cada uno tú nos guías, Señor. Pero también tú has tenido un diseño por medio del cual podemos cumplir, ejemplificar cosas eternas a través de nuestro funcionamiento como iglesia. Yo te ruego por nuestra iglesia. Gracias por mis hermanos. Gracias por los que nos has dado, Señor. Gracias. Tú eres quien añade y añadirá, pero Señor, que hagamos uso, porque tú eres nuestra cabeza, que hagamos uso de esos privilegios, abriendo el Evangelio y otros vengan a ti y cuidándonos unos a otros, mi Dios, sometiéndonos y sujetándonos al liderazgo sabio y fiel, mi Dios. Padre, dame sabiduría. Dame sabiduría y amor para, Señor, hacer las cosas que a ti te honren. Gracias por esta noche y por la atención de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantamos, hermanos. ¿Listos? Vamos a entonar juntos. Cantar a nuestra cabeza, que es Cristo. Vamos a cantar Majestad. Nada más recordarles, hermanos, un anuncio que dimos el domingo. Recuerden acerca de la ofrenda que estamos juntando aparte con nuestro hermano Jorge para algunas cosas que se han comprado, como han visto, ¿verdad? Y que podamos tener en cuenta eso de acuerdo a lo que ustedes vaya el Señor poniendo en su corazón. Solo quería recordar esa parte, hermanos. Muy bien, vamos a cantar Majestad. Excelsa majestad, tributadle la gloria y el honor. Majestad, por siempre. Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabar, engrandecer.
de su poder cantar. Él es creador, sustentador, gobernador. Alabar, engrandecer su santo nombre. Adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, eterna majestad, al que era, que es y siempre será. Majestad, su triunfo proclamar. Pronto vendrá, nos llevará y reinará. Alabar, engrandecer su santo nombre. Adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Estamos terminando. Nos vemos domingo, 10 de la mañana. ¿Sí? Dios les bendiga.